Primero que todo, feliz sábado para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. En esta mañana vamos a hablar del conflicto espiritual, un conflicto en el que tanto ustedes como yo estamos inmersos, un conflicto del cual hoy en día se habla muy poco, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de conflictos, de guerras, de desastres. Y este conflicto del cual hoy se va a hablar es un conflicto en el cual si se llega a ganar, toda nuestra vida estaría resuelta. Este conflicto, muchos lo llaman el conflicto de los siglos, tiene su comienzo en el cielo, luego se traslada al Edén. Hubo un conflicto entre lo que Dios dijo y lo que la serpiente dijo, para que un día pues Adán y Eva pudieran caer en el pecado. En esa lucha, como todos conocemos, aparentemente Satanás obtuvo la victoria. Digo aparentemente porque luego, a través de esta derrota, Jesús dio la victoria a la humanidad. Mas hoy vamos a hablar de otra lucha, y esta lucha de la cual trataremos hoy es una lucha que se lleva a cabo en un desierto, ¿verdad? Satanás una vez más pierde con nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a leer Mateo 4, del 1 al 11. Mateo nos narra una historia de un conflicto que fue llevado en el desierto. Y voy a pedir a Megafonía, si puede colocar la presentación. Aquí tenemos primer conflicto, aquí detrás, el lugar donde todo es perfecto, ¿verdad? El cielo. Un día Satanás, un ser creado por Dios, usó su libertad para rebelarse contra nuestro Creador. Y allí comenzó, como todos sabemos, se dice, pues la mancha de pecado en el universo, ¿verdad? En este conflicto, Satanás perdió, ¿verdad? Y como todos sabemos, allí no se halló más lugar para él, por lo que tuvo que ser expulsado. El segundo conflicto, aquí lo vemos, en el Edén. Vemos a Adán y Eva luchando contra una fuerza enemiga, donde aparentemente, como dije al inicio, él ganó, porque dice en Génesis 3:15, si alguien lo puede leer en voz alta. Alguien que lo tenga y lea Génesis 3:15. La palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues ahí este texto nos muestra cómo el enemigo obtuvo una victoria parcial sobre la humanidad, y ya estaba profetizado desde el inicio que Jesús, a través de esa derrota, de esa caída de la humanidad, pues Él daría la victoria nuevamente a la humanidad, ¿verdad? Y el tercer conflicto que vamos a ver hoy es en el desierto, como decíamos. Y ahora los vamos a invitar a cada uno de vosotros que podamos abrir la palabra de nuestro Señor. Mateo 4. (4:1). Ya todos estamos allí, ¿verdad? Dice el texto bíblico: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo,
pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó, vinieron ángeles y le servían. Amén. Este es un texto que particularmente a mí siempre me ha intrigado. Cómo comienza, me imagino que a muchos de ustedes también les resulta un poco difícil entender cómo es que el Espíritu Santo puede llevar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es algo que cuesta entenderlo. Mas esta mañana vamos a analizar este texto, y para entender este texto vamos a leer un poquito más arriba, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Dice así el texto: entonces Jesús vino de Galilea a Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que nos quedemos con el versículo 17, ¿verdad? Mantengámoslos ahí en mente, en una esquinita, porque luego vamos a estudiarlo. Dice, yo no sé si ustedes lograron entender a cabalidad esta historia, nos vamos a parafrasearla, ¿verdad? Jesús sale de Jordán para ser bautizado por Juan. Y ahora, ¿qué significa el bautismo? Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa estar debajo de o estar sumergido debajo de. Si es que usted no estuvo debajo de o nunca estuviste debajo del agua, usted nunca ha sido bautizado, ¿verdad? Este es el bautismo que el Señor nos enseña. Y dice el texto que Jesús subió. Y para subir, primero tuvo que haber estado debajo del agua. Y el bautismo que Jesús nos enseña es el bautismo por inmersión. Sabemos que hoy en día, pues, mucha gente tiene varios tipos de bautismo, más el bautismo que el Señor nos muestra en su palabra, dándonos ejemplo, es un bautismo por inmersión. Y prestemos atención, porque ya vamos a ir desarrollando el tema de esta mañana. Jesús está debajo del agua, sube debajo del agua, ¿y y Jesús dónde se va a colocar? Debajo del Espíritu Santo. Entendemos, ¿no? Jesús está en el Jordán, sale debajo del agua, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, y desciende en forma de paloma el Espíritu sobre él. Al Jesús salir del agua, él estaba listo para vivir una vida no conforme a su voluntad, sino debajo del Espíritu. Por tanto, el bautismo es el compromiso que haces con Dios, donde tú renuncias a tu vida y aceptas vivir bajo los planes de Dios, bajo el Espíritu de Dios. Y si yo estoy siendo guiado por su Espíritu, todo camino donde Él me lleve va a ser para bien. ¿Cierto, verdad? Si me lleva al desierto, el Señor va a estar conmigo. Si me lleva a la montaña más alta, estarás conmigo. Y a veces, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto.
Y el desierto es la mayor escuela donde el ser humano aprende. Ahí es donde realmente aprendemos a conocer a Dios. Y el desierto puede ser el momento más crítico, la enfermedad que tienes que atravesar, el problema o la crisis que tienes que atravesar. Y en la Biblia, el desierto es un símbolo de las cosas que pasamos en esta vida. Y nosotros, que somos un poco listos, pensamos y decimos, Señor, si ya yo me bauticé, si ya yo te entregué mi vida, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Verdad? Cuando estamos conociendo al Señor, siempre viene esto, bueno, ya me bautizo, no debe haber problema. Pero esto no nos enseña Jesús. El Señor te dice, si tú estás bajo mi espíritu, déjate guiar. No te quejes, no reclames, confía, yo no te voy a dejar. Y es más, si viene el diablo a tentarte, yo estoy contigo. Y aquí el Señor nos regala una maravillosa enseñanza. Sale debajo del agua, se coloca debajo del Espíritu, lo que hoy vendríamos a traducirlo como el bautismo del Espíritu Santo. Y ser bautizados por el Espíritu, mis queridos hermanos, hoy en día se tiene un concepto un poco perdido, ¿no? Hoy en día ser bautizado por el Espíritu es gritar, dar brincos, revolcarse por el suelo, hablar en lengua, hacer cosas un poco extrañas, ¿no? Cuando realmente ser guiados por el Espíritu, Jesús lo traduce como andar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu, no hay otro. Y volviendo al texto de referencia de Mateo 4, yo voy a especificar cuál es la parte que más me incomoda, ¿no? Porque dice el texto que Jesús fue llevado al desierto. Hasta ahí pudiéramos aceptarlo. Pero el texto no queda ahí, dicen que para ser tentado por el diablo. Y hasta un día yo entendí que la tentación es el precio que todo ser humano libre, porque los seres humanos somos libres, todo ser humano libre tiene que pagar. Y a ver si logro, pues con la ayuda de Dios, explicar esto un poco bien, ¿no? La libertad tiene un precio. Ser libre tiene un precio. Entonces, ¿cuál sería el precio de esa libertad? Tomar decisiones. Y para tomar decisiones, nosotros tenemos que tener opciones. Porque yo voy a poner un ejemplo que, en mi caso, para yo poder decir qué camisa o qué pantalón me pongo hoy, yo necesito tener más de una camisa o más de un pantalón. Porque yo no puedo decir voy a tomar decisiones si solamente tengo una. Y entonces la libertad tiene un precio. Tomar decisiones. Y todo ser humano tiene que ser tentado. Porque la tentación, mis queridos hermanos, es lo que nos hace libres. La libertad no es más que tener la posibilidad de ceder o no ceder, de escoger o no, de decidir o no. Dios nos creó con la capacidad de ser seres libres para tomar decisiones. Y Jesús en este texto nos enseña cómo tomar decisiones inteligentes en el desierto, en este mundo. Porque todo ser humano es tentado. Y la tentación es la capacidad que tú tienes de decidir si servir a Dios o a Satanás. Ser de la iglesia o de este mundo. Ese es el precio de la tentación. Y ahora adentrémonos en el texto. Vamos a comenzar por el capítulo 4, versículo 3.
Ahí está. Vamos a leer el texto, dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Viene el tentador y ahora ustedes van a recordar una cosa que yo leí a su momento y dije que dejáramos ahí en un apartado. ¿Qué dice el Señor? Este es mi Hijo amado. Esta fue la voz que se escuchó cuando Jesús salió del bautismo, ¿verdad? Entonces, una vez que tú te bautizas, te conviertes en un hijo amado de Dios, diseñado, ya que eres una nueva criatura, para hacer la voluntad de Dios. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Esto fue palabra del Padre. El Padre fue quien habló y dijo estas palabras. Ahora Jesús va para el desierto, viene el tentador, y yo no sé si ustedes han logrado ver que en Semana Santa casi todos los años se paran, aunque sea 1 o 2 horas, para poner una película de la vida pública de Jesús. Y yo desde niño he visto muchas veces esta película, mis padres me la ponían cuando era pequeño. Y yo no sé si ustedes han visto en la película que Jesús está en el desierto, tiene hambre y de pronto aparece Satanás, ¿no? ¿Cómo colocan a Satanás? En algunas películas en forma de serpiente, en otras películas viene en forma de alguien con aspecto a un ser negro, que tiene una capa negra, y ese Satanás que muestran viene con una voz fea. Ustedes han visto que ponen: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y rápidamente nosotros decimos: ahí está, este es el diablo. Rápido, nosotros lo detectamos porque ese Satanás es fácil de verlo. Ese Satanás que muestran hoy en día es fácil de identificarlo. Pero así no se apareció a Jesús. Cuando Él quiere tentar, nunca se aparece como enemigo, porque entonces tú rápido dices: a un lado. En el Edén, como vimos ahorita, se apareció como una serpiente. Y la serpiente era el animal más bello de la creación. En el desierto se le aparece a Jesús como un ángel de luz. Y ahora, permítame un momentito, voy a leer una cita de Elena G. de White, que está en el libro Cristo nuestro Salvador, en las primeras páginas del capítulo La Tentación. Y la hermana Elena G. de White describe esta escena con las siguientes palabras: cuando Satanás se presenta por primera vez a Cristo en el desierto, revestía la apariencia de un ángel de luz y se daba por mensajero del cielo. Dijo a Jesús que no era la voluntad del Padre que sufriera hambre, que solamente bastaba con que mostrase su buena voluntad para sufrir. Presta atención, mi querido hermano, y es importante que entendamos: Satanás nunca da la cara. Y de paso, yo voy a contarle que Satanás no es tan feo como lo pintan. Satanás, recuerden que en el cielo era un ángel bello, de los más bellos. No fue que cuando lo expulsaron aquí a la tierra le salieron cachos, ni cuernos, ni cola. Eso que te pintan hoy no es Satanás. Jesús simplemente ve a un ángel que viene para ayudarle, como otros tantos ángeles que venían a servirle. Jesús no ve a un diablo. Jesús ve y se da cuenta que este ángel no es enviado de su Padre cuando habla. Cuando viene a contradecir lo que el Padre ya había dicho. Recordemos, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. Viene el enemigo en forma de un ángel y ¿qué le dice? Si tú eres el Hijo de Dios. Y esta es el arma secreta, una de ellas, la duda. El Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia y a quien amo. Esto nos dice
a cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos amados de Dios, ¿verdad? Entonces viene y te dice, Dios no te ama, ya tú has ido un poco lejos, ya tú no vales para cristiano. Es más, no ores si al final ya Dios se olvidó de ti. Y yo voy a darle un consejo para que lo pongamos en práctica, no para que lo dejemos en la teoría. Cada vez que venga a nuestra mente, a nuestra conciencia, esta voz a decirte que tú eres demasiado pecador para recibir el perdón de Dios, que Dios no te va a escuchar, no vayas a la iglesia, no ores. Mi querido hermano, esta no es la voz de Dios. Esta es la voz del enemigo. Y nosotros vemos que rápidamente Jesús pudo identificar la voz. Y si tú quieres saber de quién es la voz que habla a tu conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprendernos a familiarizar la voz de Dios, que está aquí en su palabra. El único método para conocer la voz de Dios es dedicar tiempo, y no un poquito, sino tiempo todos los días a estudiar y leer su santa palabra. Porque de lo contrario, viene el enemigo con sus mentiras, ¿y qué ocurre? Le terminarás creyendo. ¿Por qué? Porque no tienes contacto con Dios. Y mientras más tiempo dediquemos a escuchar la voz de Dios, más fácil identificaremos la voz del enemigo. Podremos tener la capacidad de identificar y decir, aquello no proviene de Dios. Aquel predicador que predica, que viene muy bonito, vestido, de traje, corbata, el mensaje que está dando no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra, esta palabra que tenemos aquí, que cada uno tiene adelante, ya dijo lo que está aquí. Y si alguien viene contradiciendo lo que aquí está escrito, sea quien sea, mis queridos hermanos, ese mensaje no viene de Dios. Y ahora Satanás lanza su segunda arma. Primera arma, duda. Segunda arma, apetito. Nosotros nos remontamos al Edén, y en el Edén, ¿cómo tentó a Adán y a Eva? Come, ¿verdad? A Jesús viene y le dice, come. Viene Satanás y dice, yo sé que el Padre no quiere que tú no comas. Pero, ¿qué te parece si rompes el ayuno que tú tienes hasta ahora y conviertes estas piedrecitas en pan? Si al final, ¿creen que Jesús no tendría el poder para convertir las piedras en pan? De seguro que sí, ¿verdad? Pero Jesús, vez tras vez, nos deja enseñanzas. Y aquí nos deja dos. Ante cualquier propuesta del enemigo, Jesús siempre, en las tres referencias que tenemos aquí, lo contrarresta con un escrito está. Primera arma, mis queridos hermanos, que el Señor nos deja. Biblia. Aquí está la Biblia. Si quieres vencer al enemigo, si queremos vivir una vida de victoria, tenemos que escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios, aquí está su palabra. Aquí está la palabra del Señor por la cual Él hoy se comunica con nosotros, sus hijos. Tenemos que aferrarnos a Dios, creerle a Dios. Y esto
no es que no vamos a tener problemas. Simplemente que cuando venga la dificultad, esta palabra, mi querido hermano, a usted y a mí nos sostendrán, como a Cristo lo sostuvo en el desierto. El tener contacto con Dios todos los días, cuando viene la dificultad, nos da la capacidad de recordar su palabra y de poder luchar aferrados a su palabra. Segunda arma. Jesús nos enseña que sin importar la circunstancia en la que nosotros vivimos, jamás, pero jamás, debemos colocar nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios, ni mi apetito por encima de la palabra de Dios, ni mis deseos, ni mis inclinaciones, ni mis sentimientos por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida entera tiene que estar bajo la palabra de Dios. Así como la vida de Jesús estaba regida bajo un escrito está. Así nosotros debemos vivir hoy en día. Y hoy el cristiano, el problema más grande que tiene y que tenemos es que queremos colocar nuestros deseos por encima de la palabra de Dios. Nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios. Nuestras preferencias por encima de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que dice que sirve al Señor, pero realmente hace lo que le da la gana, lo que quiere. Viven una vida contraria a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y ahora, siguiendo el desarrollo del texto, vamos a leer el versículo 5 y 6. Y prestemos atención. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la primera tentación? Escrito está. Perfecto. Satanás es astuto. Muy bien, dice el enemigo. ¿Tú sacas la Biblia? Yo también saco la Biblia. Y no te sorprenda, mi querido hermano, si el diablo saca la Biblia, porque el diablo sabe más la Biblia que todos nosotros juntos. Esto tenemos que saberlo, porque el diablo ha tratado múltiples veces de destruir este libro que vemos aquí. Y ahora vamos a ver simplemente 3 maneras en las que él ha tratado de destruir esto, ¿no? Primera vez, queriendo desaparecer la Biblia del mundo. Pues si ustedes no sabían, la Biblia, este libro, no estamos hablando de una persona, este libro que está aquí fue encarcelado, fue quemado, fue prohibido. La Biblia históricamente ha sido el libro más amado por nosotros, pero el libro más odiado por el mundo, por si ustedes no lo sabían. Y en todo este periodo de persecución a la palabra de Dios, se fueron introduciendo múltiples creencias paganas que hoy por hoy se mantienen dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero viendo el enemigo que esta primera estrategia no le funciona, ahora permite que la Biblia llegue a todos lados. Yo no sé si ustedes han visto que en las escuelas, en la cárcel, en los hospitales, incluso hasta en los hoteles, hay Biblia. Incluso muchas veces regalamos Biblia. No sé si alguien ha regalado alguna Biblia una vez, ¿verdad? La Biblia hay en todos lados. Mucha Biblia. Pero, ¿cuál es la segunda estrategia? Hacer que la gente no tenga tiempo para leer la Biblia. Todos nosotros tenemos este libro aquí, manualmente o digitalmente en el teléfono. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener la Biblia aquí o en el móvil? Si teniendo el arma para vencer esta lucha, no la tenemos aquí en la mente, no la tenemos en nuestro corazón. Es astuto el enemigo, ¿verdad? Y nosotros, es triste que teniendo el arma para vencer, muchos cristianos hoy en día viven una vida de derrota, porque no tienen contacto
con Cristo, la fuente de vida. No tienen contacto con Cristo a través de su palabra. Y la tercera manera es la más peligrosa, ¿no? Satanás primero viene, llena la mente, películas, series, filosofía, cultura, todo lo que el ser humano consume, mucho consumismo. Y luego, ¿qué hacemos nosotros que somos tan inteligentes? Venimos aquí y ¿qué hacemos? Queremos justificar nuestra idea preconcebida con la Biblia. Y es de interés del enemigo que nosotros leamos la Biblia a pedacitos. Un pedacito por aquí, otro pedacito por allá, otro pedacito por aquí. Y hay algunos, mis queridos hermanos, que tristemente solamente leen lo que les conviene. Lo que no, pues no se lee. Y hoy hemos visto, mis queridos hermanos, tantas, pero tantas iglesias donde suben pastores aquí al púlpito y dicen: hermanos queridos, escrito está, la Biblia dice. Pero ¿qué cosa dice realmente la Biblia? Agarran un versículo, lo arrancan del contexto y hacen decir un disparate. Y yo siempre ocurre con nuestro apóstol Pablo, ¿no? A Pablo, el pobre, le hacen decir tantas cosas que el pobre Pablo, si estuviera hoy, diría: yo creo que no hubiera escrito, porque son tantas malinterpretaciones. Muchos, y la más común es la que voy a comentar ahora, que es: mucha gente dice que vivimos en el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia ya no existe más ley, que la ley fue para el antiguo, para el judío. Y yo voy a hacer una pregunta, y siempre me la hago: ¿acaso la ley por sí sola puede salvar a alguien? No. Pero luego viene aquel que no quiere ser obediente a Dios y dice así: no hay que obedecer la ley, sacando un texto de su contexto original. Y yo, en particular, cuando leo la Biblia, y le invito a cada uno a que podamos hacerlo, leo con un espíritu de aprender. Oro mucho para que el Señor nos muestre su voluntad. No leamos la Biblia por pedacitos, leamos todo un capítulo entero. Si estamos estudiando un tema en común, sea el que sea, leamos toda la Biblia que trata sobre ese tema y veremos que la Biblia no tiene contradicción. Veremos que el plan de salvación siempre fue uno. Veremos que nos encontraremos allí que el ser humano fue siempre salvo por gracia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Veremos que no hay 2 días de reposo. Veremos que el día de reposo siempre fue el mismo. Pero cuando tú vas a la Biblia, arrancas un pedazo y le haces decir lo que tú quieres que diga, mis queridos hermanos, sepamos que esto fue lo que hizo Satanás. Porque, como bien ilustra esta ilustración, en este texto, allí el enemigo utiliza el Salmo 91:11. No sé si alguien pudiera leerlo. Amén. A sus ángeles mandará por ti que te guarden en todos tus caminos. Pero ¿sabes qué hizo el diablo allí, no? No lo colocó algunas palabritas, las omitió. Este salmo realmente lo que nos dice es que el Señor nos protege mientras tú estés haciendo su voluntad y no la tuya. Él quería que Jesús hiciera lo que el Padre no quería. Esto realmente es lo que dice este salmo. Pero el diablo es astuto. Ese pedazo lo omitió.
Entonces, no te sorprendas cuando Satanás utilice la Biblia, pero fuera del contexto, ¿verdad? Pero Jesús conocía el texto sagrado y ¿qué respondió? Vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Realmente Jesús aquí está diciendo, no pretendas que Dios obre milagros mientras tú andas haciendo lo que te da la gana. Y hay mucha gente que confunde la fe con la presunción. Hay quienes dicen, yo por fe hago lo que quiera. Espera un momento. La fe te lleva a someterte a los planes de Dios. Y hay quien dice, yo tengo fe, me tiro de un 5º piso y caigo de pie. Y mi querido hermano, déjeme decirle que no, usted no va a caer de pie, porque Dios nunca le dijo a usted que se tirara de un 5º piso. No pretendas andar en tus propios caminos y que Dios te proteja. Haz la voluntad de Dios y allí encontraremos la protección divina. A continuación, vemos el último intento del diablo. El diablo, al ver que ya no le queda más nada, que ya está siendo derrotado, le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo. Y a nosotros, ¿qué nos ofrece? A nosotros siempre nos ofrece un futuro de gloria, placer, donde tú analices el panorama y digas, wow, esto sí es vida. Si esto no es vida, no existe más. Esto es lo que yo quiero, vaya. Esto es lo que yo necesito en mi vida. Esto es lo que yo me merezco. Y a Jesús lo lleva aquí al monte, y él, sabiendo que nuestro Señor tenía la misión de salvar a este mundo, yo digo que se toma el atrevimiento de ofrecer los reinos de este mundo cuando esto realmente a él no le pertenece, porque su idea era desviar a Jesús de la culminación de su obra, ¿no? Que Jesús pudiera pensar a través de lo que él le ofrece, y que Jesús, él le ofrece que ya no tiene que ir a la cruz, ya no des tu vida, ¿para qué vas a sufrir en vano si al final la mayoría de la humanidad te va a rechazar? Este mundo está bajo mis manos, bajo mi autoridad, y le hace una última oferta, ¿no? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y yo quiero que hoy sacamos de aquí con la certeza y la convicción de que, mis queridos hermanos, este conflicto del cual estamos hablando hoy, y es el conflicto de los siglos, es un conflicto cuyo fondo tiene la siguiente interrogante: ¿quién es adorado? ¿Dios o Satanás? Y yo ahora voy a hacer una pregunta, no para que nadie responda, sino para que meditemos un momentito. ¿A quién estás adorando con tu vida? Meditemos en esta pregunta, ¿no? La vida que estás viviendo, tus acciones, ¿a quién reflejan? Tus actos, tus pensamientos, ¿a quién pertenecen? Meditemos un momentito y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra prioridad en este mundo? ¿Agradar a Dios o agradar al enemigo?
El Señor nos deja la respuesta aquí. Vete, Satanás, porque solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y hoy no vemos lo que realmente te ofrece Satanás. Satanás viene ofreciéndote siempre cosas buenas, ¿no? Mucha gente en el mundo te dice, pero ¿para qué voy a ser cristiano si yo soy feliz? Yo vivo una vida feliz. Y mis queridos hermanos, realmente Satanás no tiene nada que ofrecerle al ser humano. Lo único que tiene para ofrecerle es un lago de fuego y azufre en el fin de los días. Es lo único que te puedo ofrecer con certeza. Porque lo que te ofrezca en esta tierra será pasajero. Mas Jesús, ¿qué ofreció Jesús? ¿Y qué te dio Jesús? Jesús primero se tomó el trabajo de crearnos, de formarnos. Luego vino a este mundo, dejando la gloria, se encarnó, vivió entre nosotros, murió en una cruz, resucitó de los muertos y hoy nos ofrece la vida eterna. Entonces, yo quiero que nuestra adoración, mis queridos hermanos, tenga un solo dueño y que sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra.